Qué Gracias, señorita. Eh, eh, Establecen condiciones para que se vayan concentrando estas externalidades negativas en un territorio. Y por otro lado van configurando estos escenarios de alta complejidad social y de vulneración de derechos, por otro lado. En América Latina esta idea de zonas de sacrificio va a entrar de la mano de Axelrod. Ustedes habrán leído seguramente su trabajo, y en el marco de sus estudios de conflictividad socioambiental, destaca en particular estas zonas que se constituyen como depositarios de todos los elementos de alta toxicidad y de impacto ambiental, con una serie de consecuencias sociales y ambientales. Para el caso chileno, este concepto no entró a través de la vía más académica, sino que empieza a ser utilizado precisamente para nombrar estos espacios en los cuales yo trabajé y en los cuales me basé para poder escribir estos textos que ustedes leyeron. Y son principalmente las organizaciones de la sociedad civil las que ponen este término para mostrar, en el fondo, las zonas de extrema degradación ambiental, en particular aquellas que estaban afectadas por polos industriales y por termoeléctricas, pero posteriormente esto se hizo extensivo a otro tipo de espacios de esta naturaleza. Y a pesar de la importancia que ha adquirido este concepto en los últimos años, la investigación en torno a estos espacios tiene varios vacíos todavía, que no hemos podido llenar, porque tanto en términos conceptuales como en términos de tratamiento empírico, sobre todo por la cantidad de fenómenos que confluyen en estos espacios de extrema degradación ambiental. Y en mi caso en particular, lo que yo he tratado de hacer es abordar esto a partir de una arista bien particular que tiene que ver con comprender la experiencia de habitar en estos espacios degradados. Y eso tenía una hilación con una preocupación mía en torno a mi agenda, que yo trabajé durante varios años de estudios de desigualdad y pobreza, pero particularmente de construcción cultural de desigualdades y legitimación de desigualdades. Entonces, a mí me interesaba ver en el fondo cómo en estos espacios en los cuales hay una amenaza directa sobre la desigualdad, quiere un cariz tan extremo en que hay una amenaza sobre la vida misma de los sujetos y su entorno, cómo es que se van construyendo estos relatos y estas narrativas también sobre la desigualdad en la que ellos habitan. Entonces, esa era parte de la preocupación que yo tenía más en términos teóricos, y para eso he trabajado bastante con el concepto de sufrimiento ambiental, que es un concepto que utiliza Javier Aullero y Dora Svistun para el estudio del caso inflamable. Y ahí empecé a analizar varios casos, son 5 en total, pero bueno, en esta oportunidad ustedes pudieron leer uno de ellos, que quizás es uno de los más tremendos, pero bueno, en realidad todos eran tremendos, pero este es bien interesante por las dinámicas, como nosotros podemos ver precisamente esta idea de gubernamentalidad, de relación con el Estado y poblaciones vulnerables, y también como en el fondo el rol del conocimiento experto o el rol de los medios en la configuración de las experiencias tóxicas, que es básicamente lo que... los textos que yo les envié están basados principalmente en una investigación que yo realicé entre el año 2014 y el 2020. Todavía sigo procesando datos porque fue muy grande el trabajo que se hizo ahí, porque se trabajó con etnografía, porque precisamente el concepto de sufrimiento ambiental implica la observación de contextos cotidianos de coexistencia con altos niveles de degradación ambiental. Y por eso mismo eran precisos hacer como estadías bastante largas en terreno, entrevistas, y también hicimos una reconstrucción bien grande de archivos de prensa orientadas a mostrar la construcción pública del problema de la contaminación en las zonas afectadas. Y la idea ahí era contrastar las diferencias en los relatos que hacían los habitantes de estos territorios en función también de lo que aparecía en la esfera pública. Una de las piezas claves ahí era investigar
en el fondo, en las diferencias entre el relato público que se construye y el relato de los habitantes, porque finalmente en los casos que yo estudio, una de las grandes disputas tiene que ver con la imposibilidad de los sujetos de ser visibles en la esfera pública. Entonces ellos tienen una construcción de relato que es difiere bastante de lo que aparece en la prensa, finalmente. En el fondo hay dos relatos que van caminando por lugares paralelos normalmente. Y a partir de eso lo que yo quería ver en el largo plazo, después de hacer todo eso, que fue un trabajo muy intenso, era ver precisamente estas construcciones de gramáticas de la desigualdad, como tomando un poco como antecedente teórico lo que hace Boltanski en algunos puntos, y tratar de ver cómo se coexiste, cómo es la experiencia de vivir en una sociedad desigual cuando uno habita en una zona de sacrificio. Em, y, y bueno, para trabajar con temas de zonas de sacrificio, normalmente nosotros trabajamos, bueno, con el concepto de sufrimiento ambiental que ya les he mencionado, pero nos inscribimos mucho también en las nociones de justicia ambiental, eh, finalmente porque es la que nos permite entender esta concentración de externalidades negativas en territorios específicos habitados por población indígena, pobre, vulnerable, afrodescendiente, que tiene una larga historia tanto en los movimientos ambientales en el mundo y en América Latina en específico, adquiere una importancia bien central en el marco de las movilizaciones que se dan en el nuevo ciclo extractivo. En Chile, sobre todo, ingresa a partir de la década o sea, del 2000 aproximadamente, pero ingresa de la mano, como yo les decía, de un activismo bien intenso. Y ahí el concepto de justicia ambiental adquiere todo su sentido, porque finalmente es un concepto que se convierte en un concepto académico, pero es un concepto que es primordialmente levantado por organizaciones. Entonces, en un primer momento, son dos momentos en los cuales se hace relevante esto y empieza a hablarse de justicia ambiental tanto en el campo académico como en el campo social. Una de las primeros hitos es cuando se produce una movilización importante de comunidades mapuches contra la instalación sistemática de vertederos y de plantas de tratamiento de residuos en comunidades indígenas. Uno de esos casos también nosotros lo incluimos en parte de la investigación, que es el caso del vertedero de Boyeco en comunidades indígenas. Pero ahí lo interesante de eso es que ellos recuperan los términos iniciales de la Escuela de Justicia Ambiental y levantan la demanda de racismo ambiental como una acción sistemática del Estado de ubicar este tipo de plantas en territorios indígenas, como una forma más de exterminio. Y luego el otro gran arista en las cuales se empieza a discutir la agenda de justicia ambiental es precisamente a partir de las zonas de sacrificio, impulsado por las ONG, pero que posteriormente termina siendo un campo muy gigante de articulación en el cual hoy en día tenemos representantes de organizaciones muy relevantes, tanto en el proceso constituyente como en las últimas elecciones, con importantes representaciones en esos términos. Entonces se empieza a construir desde ahí, y desde ahí también se empieza a interpelar al conocimiento académico respecto a eso, que hasta ese momento la agenda de estudios de desigualdad era una agenda muy centrada también en temas de ingreso, en temas de nivel educacional, eh, y, y básicamente el tema socioambiental no había logrado entrar como parte de la discusión. Y a partir de esta movilización bastante relevante, empieza a existir esta confluencia de intereses entre la ecología política, la antropología ecológica, la economía, en torno a tratar de mirar cuáles son los elementos que van a marcar el que los sujetos se vean o no más expuestos a vivir en ambientes degradados. Y en eso es lo que yo he estado trabajando en los últimos años. Y sobre todo me interesaba, como les decía, ver la experiencia de vivir en estos ambientes tóxicos, en donde nosotros vamos a poder ver no solamente una desigualdad en términos de salud,
porque muchas veces esto también entró en la línea de los estudios de desigualdad como dentro de la epidemiología, ¿no? En el fondo, ¿cuáles son los elementos que marcan la salud de ciertas poblaciones o no? Pero aquí lo que nos interesaba con el concepto de sufrimiento ambiental también tenía que ver con que no solamente se trata de un tema de salud, sino que hay una serie de elementos teóricos que están involucrados también en esos espacios y que sobre todo tienen harto que ver con las distintas formas de gubernamentalidad en el sentido Foucaultiano que nosotros podemos decir, y en la relación muy, muy particular que tienen los estados latinoamericanos con la población pobre, vulnerable e indígena. Y en eso, por ejemplo, en la misma línea del trabajo de Javier Aullero, hay varios textos en los que él trabaja precisamente esta idea de la dominación por parte del Estado a través de este tipo de espacios en los cuales se va reconstruyendo y recreando este vínculo de subordinación, de relación clientelar, a través de distintos mecanismos. Y en ese sentido resulta de relevancia señalar que los sujetos que habitan en estos ambientes tóxicos no solamente están expuestos a la toxicidad de las contaminantes, sino que también ellos hablan de un ambiente tóxico en términos de las dinámicas sociales que implica la degradación ambiental, que tiene que ver como, por ejemplo, la excesiva sobreintervención del Estado, las intervenciones contradictorias del mismo Estado en un espacio, la judicialización y la vulneración de derechos en distintos, la negación de lo que sucede con los sujetos, también de manera muy importante con las asimetrías de visibilidad pública, por ejemplo, porque si ustedes pudieron ver en el texto del caso Polimetal, es una de las cosas como más notable es cómo ellos hacen ese camino como para poder ir entrando a ser visibles por los otros. Y eso tiene que pasar necesariamente por irrumpir en los medios, y ellos tratan por todas las vías de hacerlo. Lo logran después de mucho tiempo, pero en el fondo todas las dinámicas que están en torno al conflicto es lo que se denomina en este caso parte del contexto tóxico. Y que evidentemente este contexto tóxico tiene efectos físicos, y eso es real, en términos de que tiene efectos de la salud y en la trayectoria vital de los sujetos, pero también dan forma a una forma específica de sufrimiento social que se da en estos espacios. Está marcada por esta dinámica de incertidumbre constante, de espera constante, y de la centralidad que va adquiriendo la contaminación en las propias biografías vitales de los sujetos. Entonces, en los casos que ustedes pudieron ver, bueno, yo trabajé con 5 casos. Uno es un caso bien emblemático de zonas de sacrificio, que es el caso de Puchuncaví Ventanas, que es un caso de uno de los polos industriales más importantes que si bien que está vinculado a energía y a minería, pero no es extracción minera, sino que son los puertos que refinan y transportan. Ese es uno. El otro caso en el cual trabajé es el caso Polimetales, que es este caso en el cual tenemos viviendas sociales construidas sobre desechos tóxicos por el mismo Estado. Luego tenemos Bajos de Mena, que es una situación bastante similar, que es una población también periférica en la ciudad de Santiago, en la cual se construyen viviendas sobre un vertedero sin tratamiento. El caso de Boyeco, que es el caso de vertederos en comunidades indígenas, y el caso del Alto Loa, que que son comunidades indígenas atacameñas afectadas por los relaves de la minería del cobre. Esos son los 5 casos que yo trabajé durante un tiempo largo. Más que nada me gustaría dejarlo hasta ahí para que ustedes también puedan aprovechar esta instancia de diálogo y de conversación, ya que ustedes ya no saco nada con contarles, pero ya lo leyeron, así que abierta a sus comentarios también. Perfecto, Maya. Muy, muy interesante contextualización. Me permito nada más hacer un breve comentario al respecto. Tengo una impresión, intuición de cómo
cómo tú misma has ido ampliando tu foco de análisis, cómo te has ido moviendo y cómo quizás, esa es la impresión que tengo, en un principio tú estabas interesada sobre todo en la cuestión de la desigualdad social, eh, y paulatinamente fuiste llevando la discusión de la desigualdad hacia las cuestiones socioambientales, como un campo, por cierto, poco observado y poco analizado por las ciencias sociales latinoamericanas, tal como tú apuntas, y además interesada en una dinámica que acontecía en Chile, en el marco de los ciclos de la expresión política de las sociedades, pues quizás en un momento específico, como con una cara marcadamente, en el que el régimen tenía y la desigualdad sobre todo, tenía toda una legitimidad. Y entonces tú, buscando analizar cómo se construye la legitimidad en relación con las desigualdades, pero en los propios ciclos de la sociedad chilena, pues en los últimos años lo que se ha visto es más bien altos niveles de conflicto, de reivindicación y de no aceptación necesariamente de esa desigualdad. Y creo que tú misma has ido siguiendo y ampliando tu análisis a esos terrenos, ¿no? Y bueno, finalmente, pues impresionante este seguimiento de distintos casos. A lo largo o mejor dicho, siguiendo la larga geografía chilena, pues viendo los distintos casos y cuáles son las características de cada uno de estos. Pero efectivamente hay muchas cuestiones muchos puntos por los cuales podemos conversar contigo, y más bien dejo la palabra aquí a todos y cada uno de los asistentes, quienes quieran comentarle algo directamente a Mayari, poner sus preguntas en el chat o bien hacerlo en directo. Por favor, adelante. Gracias, Rodrigo. Como tú bien dices antes, efectivamente yo creo que una de las grandes problemáticas que teníamos cuando yo empecé estas investigaciones era como esta idea del modelo chileno que legitima cierto tipo de desigualdad. Y era como un caso de estudio y había toda una línea dentro de los estudios de desigualdad de qué es lo que sucede en el caso chileno, que tenemos niveles de conflictividad tan bajos. De ese tiempo estoy hablando, no sé, mucho tiempo atrás. ¿Por qué, siendo uno de los países que tiene mayor cantidad de desigualdad, es decir, que es de los más desiguales, tú tienes estos niveles de conflictividad tan bajos? ¿Qué sucede ahí? ¿Es porque la gente está contenta? ¿Es porque la gente no se da cuenta? ¿Es porque la gente legitima? ¿O porque había una gran pregunta teórica ahí de qué era lo que pasaba? Y yo creo que todos tratamos de abordarlo desde distintas miradas. Yo empecé a tratar el tema socioambiental desde esa preocupación, yo creo. Correcto. Pues Antonio ha levantado la mano. Yo voy a ser aquí el que va distribuyendo. Adelante, Antonio, y después Tim. Bueno, muchas gracias, Mayari, por la presentación. Con esos comentarios me aclaro bastantes, aunque los textos son muy redondos, muy sencillos de leer, muy ricos empíricamente, entonces es bastante fácil en el sentido de comprender el mensaje. Me llamó varios puntos la atención, pero hay uno que me resultó particularmente útil. En el artículo publicado en LAR, haces una relación entre degradación y desigualdad, degradación ambiental y desigualdad. A mí me gustó mucho y digamos, yo entiendo que el nexo entre ambas es la experiencia tóxica. Pero me gustó mucho porque la degradación ambiental no se presenta como un hecho dado, sino como un hecho incierto, ¿no? Y me remite un poquito a el trabajo de José Luis Lezama aquí en el Colmex en México, donde habla de los conflictos y de la importancia de partir no de la existencia de la contaminación, sino de cómo ésta es interpretada para entender cómo se desenvuelve un conflicto. Creo que algo similar veo ahí, ¿no? Cuando empiezas a discutir esa relación entre degradación y desigualdad. Y te quería preguntar sobre ello, es decir, hablas de baja conflictividad, hablas de degradación y hablas de una cierta experiencia de desigualdad. Entonces, ¿qué hay entonces? ¿Cómo la interpretación, cómo la experiencia está configurando esto, ¿no?
a lo largo de los 5 casos o a partir de los 5 casos, ¿no? ¿Y qué nos dice esto sobre cómo en ecología política debiéramos afrontar hechos que de repente nos aparecen como absolutamente evidentes, ¿no? Como la toxicidad. Esa sería mi pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Dejamos que se junten 2 Conectamos, intervenciones y una respuesta o vamos una y una? como quieran. Pues de a 2 en 2, si me De 12. permite, para que así participemos más. Tim, por favor, y después seguirá Gabriela. Bueno, tengo muchas preguntas, a ver si me limito un poco. Disfruté muchos los artículos, efectivamente, sobre todo el más nuevo es muy conciso, mucha información, muchas propuestas, muy rico, ¿no? Felicidades y obviamente una beta de investigación ahí de varios años, ¿no? Y también este tema que es como un tema tal vez antropológico, ¿no? O sea, la construcción social de la aceptación de la desigualdad, creo que da para mucho, ¿no? No voy a hablar tanto de eso ahora, porque creo que lo dejas muy bien. Y bueno, agregas, ¿no?, más conceptos al vocabulario en torno a estos temas, ¿no? Obviamente las experiencias tóxicas, ¿no? Zonas de sacrificio, pues ya lo conocimos, justicia ambiental, sufrimiento ambiental, y las gramáticas de legitimación, ¿no? Entonces, las preguntas, algunas muy generales, otros más específicos, no es mi tema, ¿no? Entonces, bueno, dado que el nombre de este seminario es el Seminario de Ecología Política, pues me llamó la atención que nunca usas la palabra ecología política, ¿no? Y entonces quería preguntarte cómo te ubicas, cómo te identificas en cuanto a las diferentes corrientes de este campo tan amplio, ¿no? Entonces, eso es una pregunta muy general. Algo más específico y pues haciendo referencia a esta baja conflictividad, ¿crees que tus estudios de caso son evidencia en contra de la hipótesis de Martínez Alier del ecologismo de los pobres? Porque no vemos mucho ecologismo, ¿no? Digamos, ¿no? En tus casos, ¿no? Esa sería una pregunta. Y otra tal vez relacionada es que, bueno, tal vez es consecuencia, en tu desglose de las gramáticas de legitimación, que son muy sugerentes, pero no hay resistencia, ¿no? O sea, hay resignación, normalización, pero no hay como acción, ¿no? Hay desgaste después de un periodo de acción, tal vez, pero no hay como rebelión abierta, ¿no? Bueno, y tal vez esto no es una pregunta porque lo demuestras y es curioso, ¿no? Y es como un hallazgo contraintuitiva, tal vez, que en vez de una arma, el conocimiento experto se vuelve un obstáculo, ¿no? O sea, perversamente, ¿no? Porque la gente se siente en una posición de mayor desigualdad frente al lenguaje técnico del conocimiento experto, ¿no? Que creo que es un hallazgo interesante. Y para cerrar, perdón, es mucho esto, ¿verdad? Pero, ¿dónde está? Sí. La semana pasada dictaminé un artículo de, obviamente, alguien que, pues no sé por qué, no sé quién es el autor, pero el concepto principal era muy sugerente, que es impunidad ambiental. Entonces, esto era nuevo para mí, ¿no? Es un concepto más, pues, en este campo de estudios, pero no sé si te sugiere algo, ¿no? Impunidad ambiental, que efectivamente por la debilidad de la estructura judicial, pues siempre hay impunidad ambiental al final de cuentas, ¿no? Pero bueno, un concepto más. Eso sería todo. Gracias, Mayeri. Gracias, Tim. Contesto entonces ahora. Precisamente estaba pensando en que yo hace unos años atrás hice en el marco de cuando estaba buscando también algunas respuestas para mi propia investigación de campo, estuve trabajando un tiempo con el doctor Lizama en torno a estos temas de construcción social de la contaminación, porque habían cosas que eran bien claras en los casos que yo estudiaba y que era que a veces la gente veía más la contaminación en los lugares incluso en que no era tan visible. Por ejemplo, en el caso de polimetales, en que tú no tenías una contaminación visible porque es una contaminación de polvo y las casas están construidas encima. Tú no tienes una degradación que sea visible
para tus ojos, sino que solamente la puedes percibir a través de los efectos físicos que tú tienes. Para ellos eso era más visible que en el caso de Puchuncaví, que es un caso que si bien es emblemático de zonas de sacrificio y que es un polo industrial gigantesco, que tú lo ves a kilómetros de distancia, en que hay una degradación mucho más visible, ahí era mucho más fácil encontrar gente que negaba la existencia de esa contaminación. Entonces, en esas experiencias de campo había evidentemente la pregunta sobre qué es lo que nosotros consideramos un ambiente degradado, cómo vamos construyendo esta experiencia de contaminación. Y sin duda ahí todas estas dinámicas del conocimiento experto, como dice Tim, y también de los mismos movimientos socioambientales, cómo van construyendo diagnósticos colectivos y van instalando diagnósticos que no son necesariamente los que habían en un primer momento. Estamos hablando de conflictos de 20, 30 años de duración en los cuales tú en algún punto llegabas todavía y la gente te decía, eso es una mentira de la prensa. Y precisamente tú puedes encontrar ahí cuán importante es la construcción de esa visión más intersubjetiva de lo que consideramos limpio, sucio, contaminado, degradado. Muchas veces en el polo industrial de Ventana te dicen, mira, yo siempre he vivido así, siempre, o sea, mi vida siempre ha sido así. Para nosotros esto no es contaminación, esto es parte de la vida. Finalmente ahí hay una pregunta bien interesante para la antropología también, de cómo es la experiencia de vivir en estos ambientes degradados y cómo el rol de ciertos mecanismos culturales en construir ese diagnóstico. Y precisamente como dices tú, esto se relaciona sin duda con los niveles de conflictividad que habían en ciertos espacios y en otros no, porque finalmente en unos espacios, a pesar de que la contaminación era muy evidente, veíamos niveles de conflictividad bajos por muchas razones, pero también porque no existía este diagnóstico compartido de que había un problema, de que la contaminación era un problema. Y sin duda, en los casos, por ejemplo, en que había menos conflictividad, que es en el caso de Bajos de Mena y en el caso de Puchuncaví Ventanas, paradójicamente, eran lugares en los cuales la gente todavía no tenía tan transitado ese diagnóstico colectivo, y yo creo que con los años, ahora sí, pero también porque ha pasado un estallido social en Chile, porque ha pasado un montón de movilización que ha ido instalando el tema socioambiental en el centro. Yo creo que eso también es interesante de ver, porque finalmente, desde que yo inicié la investigación hasta ahora, la conflictividad social en Chile ha subido muchísimo, y dentro de esa conflictividad, la conflictividad socioambiental ha adquirido una visibilidad mucho mayor. Si dentro incluso de las demandas que se levantaron para el estallido social del 2019, si uno analiza los resultados de los cabildos autoconvocados, que fueron los espacios en los cuales se discutieron las principales demandas de estas protestas, la demanda ambiental fue, si no la más importante de las que aparecieron. La demanda ambiental y la demanda de salud fueron las dos más recurrentes. Y yo creo que eso tiene que ver con este tránsito y con este camino que se ha ido iniciando y que finalmente va instalando estos diagnósticos. Para responder sobre los temas de ecología política, bueno, yo creo que finalmente cuando nosotros trabajamos con los temas de desigualdad, como agenda de estudios de desigualdad, y nos tratamos de hacer el cruce con las temáticas socioambientales, sin duda que no puedes quedar fuera de la agenda de estudios de ecología política, porque finalmente los estudios de ecología política son los que te permiten ver precisamente esta distribución desigual, estos conflictos distributivos, en el fondo, que está en la base de que se presenten y se concentren estas externalidades negativas en ciertos espacios, y en otros no. En el fondo, quizás nunca está explícita la palabra, pero sí está inscrita como la intención como de tratar de hacer este cruce entre estas miradas, y ese cruce yo creo que está dado en la ecología política de manera súper clara. Sobre los estudios de caso y el ecologismo de los pobres, bueno, yo creo que Martínez Alier en algún punto señala que el ecologismo de los pobres muchas veces tiene que ver con las luchas de supervivencia que se dan en ciertos espacios también. Y yo creo que en varios de los casos en que
que analicé yo, hay una cierta demanda ambiental que está marcada en el fondo por la degradación de las actividades económicas más básicas de la población. En el fondo, por lo menos en los casos de población indígena, la demanda ambiental se instala como una demanda por la degradación ambiental que erosiona todas las actividades económicas. Lo mismo sucede con el caso de Puchuncaví Ventanas. Entonces ahí yo no sé si sería algo como que podría contravenir esa tesis. Lo que sí puedo ver es que las formas de acción colectiva que yo observé en estos casos eran formas de acción de defensa de las formas, o sea, de la economía familiares. Sin duda lo eran. Y el hecho de que hayan tenido como tanta persistencia como para pasarse 30 años tratando de ser visibles y tratando de obtener una reparación, sin duda que tiene que ver con que no había otra opción. Era una opción de vida o muerte, ¿no? O lo hacías o te morías de hambre, básicamente, porque en el fondo son espacios que no permiten tampoco actividades alternativas, que es un poco lo que sucede en los casos que yo estudié. Y respecto al conocimiento experto, claro, tiene en los textos, yo traté de explorar mucho más en la forma como el conocimiento experto es usado para legitimar y para aumentar como las dinámicas de desigualdad, pero sin duda también hay una arista que no aparece tanto ahí y que sin duda quedará como para explorarlo en el futuro, que tiene que ver con que a veces el conocimiento experto sí es un gatillante y permite ir instalando estos diagnósticos de contaminación. En varios de los casos, los primeros diagnósticos que se realizan en base a los cruces de ciertos doctores que son muy conocidos acá en Chile porque se dedican a eso y que van a hacer los estudios y que en el fondo entregan este insumo y que les dicen que eso está, que tienen un problema, y en el fondo a partir de esa dinámica ellos también van construyendo su propio diagnóstico. Entonces, hay un flujo, yo diría que de cierto tipo de expertos que en el fondo van inyectando evidencia científica hacia las distintas formas de organización colectiva que podemos encontrar en los territorios y que sin duda es un arma, tiene sus dos lados. Por un lado ellos van recibiendo esta evidencia y por otro lado también esa evidencia les va moldeando su propia experiencia. Sobre la impunidad ambiental. Bueno, yo creo que ahí sí que no sé qué responderte. Acá en Chile yo creo que la ley es tan pésima que evidentemente sería un caso de estudio de impunidad ambiental, sobre todo porque muchos de los casos que yo estudié involucran la acción directa del Estado. Entonces ahí no sé si finalmente es una forma de violencia estatal, porque tanto por la ubicación de las empresas contaminantes y el tratamiento que hacen de sus externalidades negativas, como por los casos que yo estudié en los cuales fueron viviendas sociales hechas por el Estado, sin duda que ahí hay una situación de impunidad que está dada también porque tú eres el monopolio legítimo de la fuerza en ese espacio, entonces eres juez y parte de ese lugar y no hay ninguna posibilidad de sancionar ahí. Eso, por ahora. No te escucho, Rodrigo. Muchas gracias, Maya. Pues está Gabriela y después Marta. Por favor, compañeros. Buenos días a todas, a todos. Mayari, muchas gracias por compartir tus búsquedas, tus inquietudes, tus hallazgos y llevarnos a viajar a esos lugares tan remotos para nosotras en este momento, pero pues que al final se puede encontrar como empatía, ¿no? con otros territorios. Y bueno, ya que entraron las primeras participaciones referente a los marcos teóricos, a mí también me quedó como resonando mucho la pregunta que creo que siempre nos pasa cuando entramos como en diálogo con otras disciplinas y otros enfoques, de qué es lo que tú podrías, como en esta exploración que has hecho en navegación, ¿qué podrías decir que aportan como desde distintos lados el hablar o el enfocar este tipo de casos desde la justicia ambiental, o sea, hablar de justicia y hablar más bien de injusticia y de desigualdad, ¿no? O sea, como
si habría ahí alguna, o sea, qué aporta cada uno de los conceptos, ¿no? Para este tipo de enfoques, desigualdad ambiental y injusticia ambiental, obviamente, y también qué aportan en diálogo o en contraste con abordarlo desde conflicto, ¿no? Esa sería como mi pregunta en cuanto a lo teórico. Y en cuanto a los estudios en específico, aunque ya creo que lo mencionaste ahorita un poco en la respuesta anterior, pero si pudieras como abordar un poco más como de las desigualdades internas, ¿no? O sea, como si pudiste o has podido observar también o profundizar en el análisis de las desigualdades internas en el sentido de quienes de pronto tienen sí una opción, por ejemplo, de mandar a sus hijos a vivir a otro lado, ¿no? Para no estar en el ambiente tóxico, y quienes no la tienen, y entonces eso como repercute en su experiencia propia del espacio y en su accionar, ¿no? En cuanto a, pues, eso, la reivindicación, ¿no? Y la lucha. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, Gabriela, muchas gracias. Retomo tu idea de la empatía con los territorios para invitar a los demás compañeros que vayan apuntando sus preguntas o alzando la mano, pero ahora le damos la palabra a Marta, por favor. Hola, muchísimas gracias por compartir tu trabajo. A mí me permitió reconectar con algunos intereses personales. Lo disfruté mucho, la verdad. Había momentos en que no podía dejar de pensar en mis propias ideas. Y en tus documentos veo un proceso personal también reflejado muy importante. Y hay un párrafo que a mí en especial del segundo artículo, el de convergencia, me gustaría como retomar para preguntarte sobre tu papel como investigadora en estos temas de sufrimiento ambiental. Hay un fragmento en la página 79 del artículo de convergencia que dice: la emergencia de la conflictividad en estos contextos va unida a procesos de construcción de sentido, por un lado, y a un proceso de constitución y reconocimiento del sujeto contaminado por el otro. Es un fragmento de un párrafo muy potente porque ahí, al momento de mencionar al otro, no podemos quitarnos como investigadores de ese papel. Entonces, mi pregunta es, ¿para quién es violento y tóxico la desigualdad ambiental? Si en los textos nos compartes que más o menos tiene 30 años, 20 para algunos casos, en que se han empezado a reconocer esta desigualdad ambiental como un problema, considerando sobre todo los procesos y las formas culturales en las que se padece este sufrimiento ambiental. Y bueno, y también un poco en este juego de que hay desigualdades legítimas e ilegítimas. Esa era mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Marta. Me había quedado en el tintero una pregunta sobre la resistencia, y ahí solamente una acotación muy pequeñita es que hay dos artículos. Uno estaba enfocado en la legitimación y la otra estaba enfocada como en las formas colectivas de movilización. Entonces, por eso como la parte más de resistencia y de construcción de organización y protesta están en otro texto. Pero se los puedo mandar si les interesa. Sobre la primera pregunta y cuál es el aporte que yo considero que puede hacer el tratar estos casos desde una perspectiva de justicia ambiental, de desigualdad y de injusticia ambiental, yo creo que el principal aporte, yo creo que había mucho, cuando yo empecé a trabajar este tema, había bastante trabajo en estas áreas sobre temas de movilización y conflicto, como que se habían convertido en espacios en los cuales había mucha ciencia social estudiando cómo se articulaba la movilización. Y yo creo que una de las cosas que me llamó la atención ahí es que no siempre hay movilización y no siempre hay conflicto. Y a mí lo que me parecía interesante era precisamente observar esos espacios en los cuales no existe esa movilización y no existe ese conflicto, pero existen sujetos que están viviendo desigualdades que son violentas cotidianamente, un poco
recuperando este concepto de violencia lenta que se utiliza en algunos de los estudios de desigualdad socioambiental. Yo quería observar eso, y para observar eso no me podía centrar ni me podía parar desde los estudios de movilización y conflicto, porque lo que interesaba ver era lo otro, era lo que pasaba todos los días. Y por eso trabajé con el concepto de sufrimiento ambiental, porque lo que me interesaba ver era cómo vives tu vida todos los días, cómo te levantas, cómo levantas a tus hijos, les das desayuno, los llevas al colegio, en un espacio en el cual tú estás confrontado cotidianamente a una desigualdad tan violenta como la que estás viviendo, y sin embargo aún así tú tienes una vida cotidiana, y esa cotidianidad sigue ocurriendo, y el problematizarla o no problematizarla pasa por muchos elementos, entre medio esta construcción social de la contaminación. Entonces, básicamente, por eso me parecía más interesante trabajarlo desde los estudios de justicia y injusticia ambiental, porque también en ese momento estábamos teniendo una discusión muy importante respecto a las distintas aristas y la necesidad de demostrar la interseccionalidad de variables que hay en términos de la desigualdad y la multiplicidad de formas que adquiere la desigualdad en un país como Chile y bueno, y en América Latina en general, pero en nuestro caso que era un niveles de desigualdad muy violentos, sin duda la necesidad de mostrar que esta desigualdad tenía una arista socioambiental era urgente, y era una cuestión que además estaba siendo confrontada por actores sociales movilizados, que finalmente yo siento que la academia también tiende a ir un poquito un pasito atrás de lo que está sucediendo en el mundo social, y entonces a veces uno trata de dar las respuestas que tiene y no da el ancho, como decimos nosotros en Chile. Y hay que empezar a probar otras fórmulas. Yo creo que en ese momento era necesario abrir esa arista, y lo que ha pasado en la última década también muestra que fue una buena apuesta, porque finalmente era algo súper necesario y súper urgente de hacer. Por otro lado, el tema de las desigualdades internas, sin duda es un gran tema ese, porque uno tiende a pensar en estos, también recuperando un poco estos estudios de conflicto y movilización, como estas lógicas de la comunidad y el Estado, la comunidad y las empresas como entes homogéneos, y finalmente lo que tenemos, y que yo creo que es uno de los elementos muy bien tratados también en los trabajos de Javier Aullero y en lo que nosotros hicimos en los casos, es que eso, parte del contexto tóxico precisamente tiene que ver con eso, tiene que ver con que hay desigualdades a nivel interno, con que hay conflictos a nivel interno, y con que hay división, y hay gente que puede salir de esos lugares y gente que no puede salir de esos lugares, y hay gente que puede pagar esos exámenes médicos y gente que no los puede pagar, y que termina convirtiéndose también en una escena de conflicto entre iguales. Por ejemplo, en el caso Polimetales había muchísimos conflictos porque parte de la ley de reparación que ellos tuvieron implicaba tener que probar ciertas cosas, cierta permanencia en el territorio para poder acceder a ciertos beneficios estatales dentro del marco de la ley de reparación que se hizo en esa zona. Y había una pelea tremenda entre tú te estás aprovechando, tú no eres una víctima como nosotros, quién tiene un dolor más grande y quién es más afectado, y finalmente uno se da cuenta de que esa misma elemento es parte del contexto tóxico, el no ser capaz de observar la condición compartida de vulnerabilidad, independientemente del daño diferenciado que tú en tu familia puedas tener. Yo creo que es súper importante poder observar esas desigualdades internas y quitar un poco ese velo de comunidades romantizadas que tienden a aparecer en algunos, sobre todo yo que vengo de la antropología, hay como bastante de eso. Sobre el papel como investigadora, hace poco estuve en una mesa que me preguntaron que era de mujeres investigadoras en el campo, y era como, bueno, ¿cómo lo hizo? Y la verdad es que yo creo que cuando uno está estudiando este tipo de casos, además son situaciones que te confrontan emocionalmente de manera muy potente.
Yo en ese tiempo no tenía hijos, pero después los tuve, y igual es una situación que te confronta a nivel muy personal también, porque finalmente, como tú bien decías, esta necesidad de ser reconocido y visto por el otro, también pasa por la necesidad de ser visto y reconocido en tu dolor por el investigador. Entonces esas entrevistas son realmente muy desgarradoras, porque finalmente lo que hace el sujeto es ponerse en una escena en la cual él quiere ser reconocido como víctima, y tú tienes también que escucharlo y reconocerlo y darle una cierta contención a ese relato. Y sobre todo yo creo que una de las cosas más complicadas, que en ese tiempo habían varios estudiantes que hacían su tesis en estos casos, una de las cosas que más nos confrontaba y que más nos problematizaba era el manejo de expectativas con la investigación, porque finalmente, como había tanta necesidad de visibilizar lo que sucedía, finalmente la gente te abre las puertas esperando también que eso tenga alguna repercusión en términos de su situación. Y la verdad es que nosotros en las ciencias sociales somos bien poco lo que podemos aportar. No es como... No tenemos tanto efecto. Entonces había ahí una cosa que te confrontaba también del punto de vista de cuál es tu rol como investigador en una situación tan violenta como la que estás viendo. Y yo creo que la forma como la resolvimos en su momento fue que en varios de esos casos ellos tenían procesos jurídicos en curso, entonces se hacían informes de daño moral, informes de impacto sociocultural, que en el fondo pudieran apuntalar en cierta medida los procesos que ellos tenían en curso, que en algunos casos fueron positivos, ellos ganaron y obtuvieron fallos positivos, pero tampoco eso modificó mucho la situación. Ustedes lo habrán visto también en el artículo del caso Polimetales, el hecho de que hayan habido 2 o 3 fallos tampoco modificó sustancialmente la situación en la que ellos vivían. Pero yo creo que fue una forma también del equipo y de entregar alguna cierta retribución por el espacio que nos estaban dando, y también por hacernos un poco cargo de este rol de investigador que reconoce ese dolor. Y yo creo que eso era súper importante en ese momento también para ellos. Bueno. Y para quien es violento este contexto tóxico, yo creo que finalmente, ahora que lo vemos desde atrás, mirándolo como en perspectiva, yo creo que los eventos que hemos visto en Chile en los últimos años nos están mostrando que en realidad ese tipo de contexto era violento no solamente para la gente que habitaba ahí. Y eso yo creo que fue súper importante que saliera a la luz, y yo creo que para el investigador también debiera ser violento. Lo que pasa es que nosotros tratamos de buscarlo desde otro lugar y de interpretarlo desde otro lugar. Pero yo creo que para ellos, con el tiempo, también empezó a ser violento. Y ahí, ojo que hay un juego que aparece bien señalado en el artículo de Polimetales, y es que también tiene una doble cara, porque cuando los habitantes del territorio reconocen este problema y reconocen este dolor y reconocen que tienen en el fondo que están expuestos, también tienen niveles de sufrimiento mayor que los que tenían antes, porque finalmente igual tú en algún punto te das cuenta de que tienes un lugar súper poco visible en la sociedad, de que nadie te está escuchando, de que estás expuesto cotidianamente a una situación tóxica, y mientras tú más avanzas en ese diagnóstico, también avanza y se agudiza el sufrimiento ambiental. Y yo creo que eso es importante también señalarlo, porque finalmente pareciera como que tiene un efecto paradójico. Se agudiza el efecto de ser invisible también, porque finalmente estás en un espacio en el que no te están mirando y estás haciendo todo para que te miren y no te ven y no te reconocen. Entonces, mientras más consciente eres de eso, más difícil se hace la cotidianidad tóxica. Muchas gracias, Maya. Pues está nuestra compañera Delmi, que alzó la mano. No sé si Fátima prendió su cámara porque quería hacer una pregunta.
después de Delmi, Fátima. Adelante, adelante, compañeras. Hola, buenos días a todas, a todos. Pues muchísimas gracias por tus artículos. Realmente, la verdad es que en el de Convergencia, en el del caso Polimetales, al principio cuando lo leí la primera vez, casi lloro y dije, ¿para qué hacemos esto? Pero después me di cuenta que lo estaba leyendo, pues desde ojos, digamos, como de termómetro de resistencia, ¿no? Como que ahí no hay movilización, ahí no hay acción, sino que todos se conforman, al contrario, cuando les dan dinero construyen la casa en el mismo lugar. Pero ahí me di cuenta que justo lo que acabas de decir, que era una de mis preguntas que te iba a hacer, es que para mí una forma también de la resistencia desde donde yo lo miro es justamente reproducir la vida en contextos de paisajes tóxicos, ¿no? En contextos de escenarios tóxicos, la reproducción social de la vida misma ya es una puesta en escena en estos paisajes de muerte, ¿no? Y ahí era mi pregunta de cómo lo viviste, porque no se ve ahí en el artículo y me gustaría más como pensarlo desde ese lugar. Y la otra cuestión es lo que siempre me hace ruido, aunque a mí me encanta utilizar el tema de la justicia ambiental reproductiva, y de verdad que lo pensé y decía, uy, cómo estaría buenísimo que aquí nos contara más sobre los cuerpos, ¿no? La diferencia entre género, clase, ¿no? Obviamente algo que era transversal para cuando yo leía, en el caso específico de Polimetales, era el tema de la colonialidad en los paisajes tóxicos, ¿no? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué personas racializadas viven en esos espacios, ¿no? ¿Qué ocupan y por qué están en ese empobrecimiento y en esa situación? Entonces, quisiera que me contaras un poco ahí cómo viste esta situación. Y lo último es esta idea de el conocimiento experto. Yo también lo que he mirado acá con el tema de la defensa de los territorios es cuando las mediaciones, que le decimos a algunas de nosotras, las mediaciones patriarcales, cuando se dan con el Estado o con abogados o con estos conocimientos expertos, es cuando más se divide como la organización social, ¿no? Entonces ahí también porque claro, no todo el mundo, ellos usan un papel, pero que a la vez, ¿no? Como bien dirían, también es como esta, ¿cómo decir? Desequilibrio de narrativas. ¿Cuál narrativa es la hegemónica? ¿Cuál no es la hegemónica? ¿Quién pone la voz? ¿Quién no la pone? Eso un poco, para que nos adentremos ahí. Gracias, Tania. Fátima, por favor. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Mayari por compartirnos sus textos. Yo tenía una duda, o más vale con ganas de que me hablara más de una cuestión. Pues comprendo en el caso de Polimetal, es cierto que hay una larga espera, ¿no? En el sentido de lo que habla Ullero, de que se presenta como este capital para la dominación, pero tú también abres una puerta ahí para pensar esta espera como un espacio para construir identidad de este sujeto contaminado. Yo me preguntaba, ¿cuál sería la contracara de este sujeto contaminado? Porque comprendo también, o me parece que dentro de estas conflictividades ambientales, pues también hay un capital de indignación, ¿cierto?, de la gente y no solamente el sujeto de esperanza, sin esperanza, como de alguna manera se ven los sujetos en el documento, ¿no? Como ya cansado de esperar, subordinado y que espera que la solución venga de afuera. Entonces me preguntaba si no había espacio en este caso para la agencia de ellos de pensar soluciones desde ellos mismos, por ejemplo, en relación a lo de las basuras, al espacio contaminado, porque he estado en barrios así, en comunas así, donde la gente se organiza, mira de qué manera podemos pues actuar frente a la situación, ¿no? No solamente desde la resistencia frente a los actores externos, ¿no? Y en ese sentido también, pues digamos que cuál es las consecuencias de esto, pues de toda esta situación de espera y
Y en el sentido de lo político, pues, ¿cuáles son las consecuencias para el sentido de la ciudadanía, ¿no? Digamos, en términos ambientales. Pues porque ya también están muchos circulando en ese momento estos discursos del sujeto ambientalmente responsable o que está ambientalmente trabajando por su espacio. No sé cómo tú viviste eso y si me podrías hablar un poco de eso, te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias, Fátima. Voy a empezar contestando las preguntas sobre este tema del reproducir la vida en estos contextos. Yo creo que es súper interesante esa pregunta porque finalmente cuando nosotros vivimos en América Latina, en Chile, que es un país súper desigual, pero yo creo que en México sucede lo mismo y en otros países de América Latina también, finalmente nosotros estamos expuestos a esta violencia cotidiana e igual existe, como tú bien dices, esta voluntad de sostener la vida en estos espacios. Yo creo que eso sin duda es muy interesante de los datos que salieron de la etnografía, porque finalmente, como yo les decía, el concepto de sufrimiento ambiental implica largas estancias y observación de las rutinas cotidianas, y yo creo que una de las cosas bonitas de las rutinas cotidianas tenían que ver como estas estrategias de cuidado que tenían en los hogares como para proteger ciertas... a las familias, en el fondo, de los efectos de la contaminación una vez que ya el diagnóstico estaba establecido, porque al principio no era tan así, pero finalmente cuando el diagnóstico se empieza a establecer, hay una serie de estrategias protectoras que hacen las familias, sobre todo las mujeres, y ahí yo creo que el tema de género es súper relevante, como lo estaban diciendo acá, con el tema de la limpieza de las casas, la desinfección, que uno dice, en verdad, para el tipo de contaminación a la que ellos están expuestos, eso no tiene ninguna relevancia, pero finalmente son las formas y estrategias protectoras que tienen las familias como para sostener esa vida. Que tiene que ver con desinfectar las verduras, las frutas, limpiar constantemente las casas, barrer, sanitizar todo muchísimo, cambiarte de ropa cuando tú sales de casa, cuando tú vuelves a tu casa, y ahí tú te vas a ir observando también que todas estas estrategias de yo voy a alimentar, en algún momento los médicos les dicen a todos ellos que la cantidad de tóxicos que tu cuerpo puede procesar también está muy relacionado con los temas de alimentación. En el fondo, si tú logras alimentarte mejor, probablemente vas a tener menos efectos de largo plazo. Entonces también hay unas estrategias de cuidado de focalizar, por ejemplo, las formas de mejor alimentación en los niños, que son formas que son bien terribles en realidad si uno lo mira desde el punto de vista de lo que está sucediendo, pero finalmente son esa voluntad de sostener la vida en contextos en los cuales los sujetos deben hacerlo. Y yo creo que esas son partes de la etnografía que no aparecen ahí descritas, pero que son bien concretas de ir mirando también las dimensiones más micros del sufrimiento, pero también las dimensiones más micro de esa resistencia, yo creo. Y ahí siempre en algún punto había un diagnóstico sobre, bueno, ¿qué sucede con estos contextos? ¿Por qué este tema de, bueno, obtienen la reparación y les dan plata y se compran una tele gigante? ¿Qué pasa ahí? Mucho también una mirada muy castigadora con las relaciones clientelares que ellos establecen en algún punto. Y yo creo que si algo aprendimos de los casos que estudiamos es que finalmente uno tiene que tratar de mirar esas formas de acción, todas ellas como formas de agencia. Y por lo tanto, esas relaciones que uno puede hablar, puede considerar que son relaciones clientelares, pensando el concepto de clientelismo como un concepto muy normativo, y también en algún momento Javier Ollero lo dice, como que hay que superar esa visión del clientelismo y pensar que también son formas y estrategias de sobrevivencia y de agencia que sin duda están presentes en estos territorios. Si ustedes miran el caso Polimetales, ellos establecen alianzas con todos los actores políticos, los de derecha, los de izquierda, van a las oficinas, en el fondo los tipos les llevan cosas, ellos van a los actos, no les importa, si usted me invita al acto, yo voy al acto, pero usted a cambio me va a ayudar con esto. Y en el fondo ahí uno se da cuenta que hay un poder de negociación y hay un
espacio de negociación también en esa relación clientelar, y son formas de agencia, sin duda, y uno tiene que reconocerlas como tal. E incluso todas estas cosas de en qué voy a gastar mi dinero de la reparación, por ejemplo, muchos de ellos arreglaban las casas, y es verdad, y también tiene que ver con este tema de cuáles son las formas y estrategias de cuidado que yo tengo para mi familia en un contexto en el cual yo veo que esa vida está amenazada. Y yo creo que también el arreglar la casa, por ejemplo, en algunos espacios urbanos marginales tenía mucho que ver con que hay una serie de otros elementos que también están presentes ahí, no solo la toxicidad, sino también hay problemas de violencia, hay problemas de mil cosas. Entonces tampoco podemos abstraer estos contextos que están ubicados en los márgenes urbanos de la situación de pobreza general en la que vive la población latinoamericana de los márgenes. Entonces, sí hay un proceso de agencia importante que hay que reconocer. Y finalmente, el tema de género, como bien decían, yo creo que es un tema súper relevante. Yo nunca no lo exploré en estos artículos, lo trabajé después. Yo creo que es bien interesante la forma como, primero las estrategias de cuidado que se establecen de parte de las mujeres, pero sobre todo una cosa bien interesante ahí es que la mayoría, yo diría casi todas las líderes que levantan estas movilizaciones son mujeres en estos espacios. Son mujeres que en el fondo se ven más afectadas también porque permanecen más tiempo en el espacio contaminado, por el rol histórico asignado de cuidado a los niños, entonces ellas se preocupan de qué es lo que va a pasar de eso. Pero es importante también decir que la mayoría de las lideresas que yo pude conocer fueron transformando de manera importante su biografía a partir del conflicto, y ahí hay una relación entre construcción de diagnóstico de la contaminación y cómo ellas mismas iban modificándose. Y se fueron convirtiendo de ser personas que no trabajaban, que vivían en su casa, que cuidaban los niños, a personas que en verdad tenían una vida de dirigentes y que empezaron a apelar a cargos de representación pública. Y en el fondo hay una modificación de identidad y de subjetividad que también puede responder un poco esta idea de cuál es la contracara del sujeto contaminado, que también existe, y la contracara sería, yo diría, por ejemplo, las 12 dirigentes del plomo, que son mujeres que en el fondo levantaron la movilización del plomo, a pesar de que no tenían casi herramientas para hacerlo y que tuvieron que aprender todo en el camino, y se modificó tanto su vida, que después cuando conversaba con ella, la mayoría se divorció. Eso es un dato de la causa, pero es bien paradójico, porque finalmente como está en la estructura de roles de género de sus familias no era tolerable ese cambio de identidad. Y es súper relevante. Y también otro hallazgo que es relevante en términos de género es que se generan estas dirigencias femeninas que son muy potentes, muy activas, y cuando interviene el Estado para reconocer el problema y para generar soluciones, esos se reconocen los liderazgos masculinos. Cuando hay una institucionalización, hay un desconocimiento de ese liderazgo histórico femenino en los territorios y pasa normalmente a manos masculinas. Entonces yo creo que igual ahí también hay un tema de cómo el mismo Estado va tratando de modelar eso, porque lo más lógico, diría uno, sería como si llego a un territorio que está en conflicto, que tiene lideresas que llevan 20 años, ¿por qué voy a reconocer en el fondo como representante a sujetos que no han estado tan involucrados? Y eso también tiene que ver con estas formas de gubernamentalidad de las cuales hablamos en el artículo, y de las formas en que el Estado también va modelando su relación con los sectores populares y con el conflicto en general. Y en esos términos también, evidentemente que esta espera, como bien decían ahí, va generando estos cambios de identidad importantes, por un lado estigmatizante, pero por otro lado, como decía, esta contracara que me preguntaban, esta contracara existe. Lo que pasa es que en este texto no lo exploramos tanto, pero evidentemente los dirigentes y dirigentes de ahí generaron
formas muy importantes de agencia, y yo creo que una de las aristas que no aparece tan explorada en ese artículo, pero que es interesante, son las formas de epidemiología popular que ellos desarrollaron en algunos de los territorios, que es en el fondo recopilación sistemática de antecedentes médicos de las poblaciones para poder generar datos contrafactuales frente a los datos oficiales y poder discutir realmente contra los expertos, porque finalmente ahí había un debate contra la palabra experta, y tanto en el caso de Bajos de Mena, como en el caso de Polimetales, como en el caso de Puchuncaví, se hicieron iniciativas súper interesantes y sistemáticas en el tiempo en el cual los sujetos generaron estos registros. Por ejemplo, en el caso de Polimetales no solo hicieron registros, sino que además ellos se dedicaron a hacer seguimiento en el largo plazo de todos los diagnósticos que estaban vinculados con contaminación de metales pesados. Entonces, hacían seguimiento de cuántos vecinos tenían, por ejemplo, problemas a los huesos, tenían diagnósticos de cáncer, tenían problemas de asma o tenían problemas de órganos blandos. Y fueron con esos datos a buscar expertos que los ayudaran, en algunos casos con mejor o mayor éxito, en algunos casos con pésimas experiencias, y ahí uno se da cuenta también que los expertos a veces tienen un rol medio ambiguo, y en otros casos con experiencias súper exitosas de colaboración en que la gente les dijo, mira, todos estos datos que tú tienes son increíbles, hagamos algo con eso y saquemos muestras y logremos que esto sea visible. Entonces, yo diría que una de las contracaras importantes ahí es que hay una agencia importante de las organizaciones en lograr generar un conocimiento alternativo. Y eso también se hace, por ejemplo, se hizo con los estudios de suelo, de polvo de los techos, en los cuales ellos también generaron formas de conocimiento que permitían discutir con este conocimiento experto. Entonces, ahí, ¿cuáles son las consecuencias en términos de la ciudadanía? Yo creo que en muchos de estos espacios en los cuales normalmente en los márgenes urbanos, además lo que nosotros podríamos llamar marginalidad avanzada, en el sentido de que no son espacios que tradicionalmente hayan sido organizados o que tradicionalmente sean muy activos, sino que son parte de espacios que en el fondo ya habían sido despolitizados durante muchos años después de la dictadura en Chile, y yo creo que hay un correlato importante en activación de ciertos repertorios también, porque ellos en algún punto logran establecer redes entre zonas de sacrificio, entre zonas de contaminación, y ese mismo tránsito de dirigencias evidentemente va formando también sus propias posibilidades de movilizarse y sus repertorios, y comparten información y formas y estrategias de ser más visibles en la prensa, y yo creo que ahí en términos de ciudadanía se activa algo. Ahora, es un efecto que yo diría que no es homogéneo para nada, como hablábamos en algún momento, estas cosas hay unas diferencias internas que son brutales. Entonces, si bien tú vas a tener un sector que va a estar muy movilizado, que va a estar muy inserto en los círculos políticos y que probablemente vaya a transitar, como algunos de ellos lo hicieron, a cargos de representación política o a movimientos políticos más formales, hay otros que en verdad no se van a ni siquiera involucrar en el ciclo de movilización y protesta, y que van a permanecer tal como están. Entonces, también es importante observar esa heterogeneidad al interior de los lugares en términos de agencia y de activación, porque no es que sea que todo el mundo, no, eso no sucede. De hecho, hasta después de 30 años todavía había una parte de la dirigencia que se dedicaba en horario muy insistentemente a convencer a los vecinos de que realmente existía la contaminación o que existía la degradación ambiental. Había actividades culturales con niños que hacían las organizaciones, o actividades de información casa a casa, puerta a puerta, porque todavía existía mucho la resistencia y el desconocimiento por parte de la población que vivía ahí. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que mirar esto como un efecto que llega a algunos, no a todos, como suele pasar en estos casos.
Pues Delmi tiene otra intervención, pero antes de eso me voy a abusar de mi posición de moderador. Quisiera hacer 2 comentarios y 2 preguntas, Maya. Y justo en relación con lo de la heterogeneidad, a mí me pareció como parte de lo más, personalmente, como algo muy, muy rico de tus artículos, particularmente del primero, del Polimetales, una lectura no lineal de los procesos. Justo apunté varios elementos que digamos, tenían distintas valencias, ¿no? La prensa visibiliza el caso, pero a la vez produce estigmas hacia la población. Los informes médicos corroboran la existencia de la contaminación, pero al clasificar quiénes han sido afectados y quiénes no, pueden dividir a las poblaciones. Los abogados tienen un lenguaje esotérico, que de suyo siempre y en todas las cuestiones legales lo tienen, pero que puede generar una desconfianza hacia los líderes que no pueden traducir ese lenguaje. Las estrategias individuales de algunas familias que nunca participan en la acción colectiva y que en algún momento tienen algunas resolución a sus demandas, pues contribuyen al debilitamiento de lo colectivo. Las indemnizaciones, ya se tocaron, estos puntos ya han sido tocados aquí en esta conversación, tú misma en tus respuestas. Una pequeña indemnización que no te da para moverte de barrio y acabas invirtiendo el dinero recibido para ampliar la casa en el lugar contaminado. O sea, como la contradicción, como... lo que yo diría es, a mí me pareció que lo que se produce en estos procesos, porque justo tu análisis es como de mediana duración, son procesos que tienen 30 años, por ejemplo, parte de lo que se produce es la producción de la desigualdad, la producción de la heterogeneidad, y creo que además se produce en unas dinámicas que no necesariamente tienen que ver con estos grandes ejes de la cuestión de clase, género, raza, etnicidad, sino sin dejar de lado eso, hay otras relaciones de poder, hay unas diferencias internas muy importantes también, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me pareció muy, muy rico de tu trabajo, la verdad. Y la otra cuestión, el otro comentario es que me puse a pensar, sobre todo en el segundo artículo, cómo efectivamente hay una concordancia entre las desigualdades. Tú defines por ahí el concepto, acceso diferenciado a recursos valiosos por parte de distintos grupos. Hay una concordancia entre las desigualdades económicas y políticas con la ubicación en el espacio, ¿no? Y sin embargo, tampoco es como lineal. Me puse a pensar en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, donde pues es un lugar, no sé si hablamos de condiciones de vida a nivel nacional, es uno de los lugares con las mejores condiciones de vida en términos de acceso a salud, de educación, pero al mismo tiempo es uno de los lugares más contaminados, ¿no? Entonces no es tan lineal el asunto de las desigualdades económicas, sociales, la ubicación en el espacio, pero en tu propio artículo hay otros elementos que me hicieron ver, bueno, pero dentro de la Ciudad de México también hay de lugares a lugares, también hay diferencias, tú conoces bien la ciudad, el sur es muy distinto al norte, y ahí es donde ocurren también estas ubicaciones y clasificaciones de lugares tóxicos, ¿no? Esos son mis comentarios. Y mis preguntas tienen que ver, ya ha sido señalado, pero también esto, ¿no? Tú dices, esta contaminación no solo atañe a la salud, hay mucho más, es la reproducción de la vida, es un conjunto de emociones, y mi pregunta es un poco cómo se hace una etnografía de las emociones, de las sensaciones, del cuerpo en trabajos como el tuyo, ¿no? Y quizás un poquito ampliando, del segundo artículo, ahorita nos comentaste que tú has investigado estos 5 casos, ¿no? Y en el segundo artículo no me quedaba como tan claro si se habían repartido, los 3 investigadores, los 3 autores, se habían repartido los casos o cómo había sido la organización en términos metodológicos. Y la última, el concepto de víctima. En otros trabajos, por ejemplo, en relación con la población desaparecida, el concepto de víctima también es un poco cuestionado, porque sugiere como una inacción, como una resignación, y no justamente como una participación muy activa en incidir en estos procesos. Yo no sé cómo retomas tú estas discusiones, sobre todo cuando se habla de la doble victimización, la relación con el Estado revictimiza a la N potencia.
¿Cómo retomas esas discusiones? Pero ahora sí, Tania, por favor, y quienes gusten, ya vamos a ir casi cerrando, entonces los demás compañeros, si gustan hacer sus preguntas, adelante. Por favor, Tania. Pero si hay alguien más, igual. Y si no, pues... ahorita que estabas hablando y dando la respuesta sobre las reinversiones que se hacen una vez que el Estado... a ver, cuando hablamos de justicia ambiental, ¿no? Es irónico porque es juez y parte, el Estado, es una mediación patriarcal. Entonces, lo que pienso es, y quiero que me cuentes o que me ayudes, cuando el Estado da dinero, ¿no? Dinero, ¿cómo? Es que llevo pensando con otras colegas esto, si es que tú viste que el espacio se masculinizó más, es decir, como quién tomó la decisión para la construcción de las casas, quién tomó la decisión para comprar el televisor, quién tomó, porque eso da cuenta de las posibilidades o no de movilización. Eso creo, entonces me vino cuando estabas hablando, era algo ahí. Bueno, pues toda la carne al asador. Antonio también quiere hacer una intervención y pues vamos a juntarlas. Bueno, no sé si quieren, bueno, si me espero tantito, a ver si alguien más interviene de quien participa. Doy ahí el... Me parece. Para no atiborrar a Maya. A Maya, exacto. Contesto entonces, ya. Ya. Estoy mirando porque tengo aquí escrito y soy muy desordenada para escribir, entonces, de antropólogo esto. Lo que tú me dices como respecto a si hay una relación que no es tan lineal este tema entre la ubicación y la exposición a la contaminación, igual estás tocando un punto que es súper relevante también, porque hay... efectivamente nosotros podemos ver una mayor concentración de cargas ambientales en espacios habitados por población pobre y vulnerable, pero muchas veces los niveles son tan altos que eso igual va a afectar a todos. Entonces, en algún punto hay una cierta... hay un cierto nivel de sobrepasado, digámoslo, en un cierto nivel de catástrofe, ya es algo que afecta realmente a toda la población. Pero aún así, seguimos encontrando estos patrones, o sea, yo creo que el punto tiene que ver con los grados, y con los grados de afectación, y también con las condiciones de vulnerabilidad previa y capacidad de las poblaciones de hacer frente a este tipo de efectos. Evidentemente yo creo que lo que nos muestran los casos es que la capacidad de protección que tenían las familias en ese tipo de contextos son mucho menores también por los mismos temas. Temas de poder moverse, de poder abandonar esas casas, de poder migrar o simplemente de poder mejorar algunos aspectos que fueron recomendados por los planes de salud, como mejorar la alimentación o comprar agua envasada y no depender del agua de los pozos, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas sin duda hubiera sido distinto si el contexto, si la población que hubiera estado ahí hubiera tenido características distintas. Entonces, yo creo que hay, por un lado, el tema de la mayor concentración, pero también por los niveles de afectación y también por la capacidad de reacción que pueda tener la población en esos términos frente a estas catástrofes. Y luego, sobre lo que me decías de la contaminación, que en el fondo tiene que ver con más que la contaminación y que también tiene que ver con el ambiente tóxico y la reproducción de la vida, yo creo que evidentemente el concepto de sufrimiento ambiental nos impulsa y nos lleva a mirar en el fondo también la experiencia de los sujetos como parte sustancial de lo que está, cómo hacer una etnografía de eso. Yo creo que es una etnografía muy demandante en términos de tiempo, es una etnografía que te confronta muchísimo, y es una etnografía también que busca, yo creo que conectarse muy desde la empatía. La otra vez hablaba de eso cuando me preguntaron qué era cómo lo había realizado. Yo creo que es importante entender también el sufrimiento desde el lugar de la empatía.
Yo creo que sin esa herramienta la etnografía es difícil de que la puedas realizar. Nosotros en términos metodológicos no nos dividimos, fuimos a todos los casos, todos. Yo con mayor persistencia, pero fuimos a todos. Y yo creo que la gracia era precisamente poder observar todos los contextos para poder sacar los elementos generales de todos los casos. Y tratar en el fondo de diferenciar, y yo creo que eso fue quizás el trabajo más difícil, porque como eran casos tan densos en términos de historia, y una larga duración, tratar de efectivamente poder encontrar aquellos elementos que compartían. Y yo creo que ahí, en eso, el tratar de separar la historia particular de cada territorio, la historia de su movilización, yo creo que fue lo más difícil que tuvimos que hacer una vez que nos tuvimos que sentar a observar los datos y sacar los patrones. Pero no nos dividimos. ¿Cómo hacer una etnografía desde ahí? Fuimos mucho, no nos dividimos, tratamos de mirar eso y tratamos también de poner, al trabajar con el concepto de sufrimiento ambiental, tratamos mucho de observar, tratamos mucho de sacar el soporte verbal. No sé si alguna vez ustedes han tenido que hacer eso en su trabajo de campo, pero en algún punto nosotros hicimos muchísimas entrevistas y las entrevistas nos dimos cuenta de que hay un cierto momento en que hay una impostación también, porque ellos al querer ser visibles hacen también y reiteran una serie de episodios muchas veces y ya tienen en el fondo un discurso como bien aprendido. Entonces yo creo que la única forma de poder visibilizar el sufrimiento a un nivel mucho más profundo era visibilizar también las cuestiones de la observación de los contextos sin soporte verbal, las cuestiones de cuidado del cuerpo, las cuestiones de este tipo de rutinas preventivas que en el fondo te permitían ir mirando a niveles mucho más concretos qué era lo que estaba sucediendo más allá de lo que ellos tenían aprendido de decir, porque una de las cosas que vimos es que habían, al ser conflictos de tan larga data, ellos tenían muy aprendido su guión. Entonces costaba traspasar ese guión para poder empezar a observar realmente qué era lo que sucedía. Y yo creo que para eso tienes que hacer simplemente larga estadía y tratar de priorizar la observación por sobre el soporte verbal. Que si bien el soporte verbal te puede aportar otras cosas, en nuestro caso la observación del sufrimiento tenía que pasar necesariamente por la mirada de las rutinas. Entonces eso fue como nuestra apuesta metodológica en esos términos. Y la pregunta de la víctima, de la noción de víctima, me parece súper interesante porque en algún momento cuando estábamos tratando de pensar teóricamente cómo enfrentarnos a esto y empezamos a trabajar con las ideas de Judith Butler y esta distinción entre víctimas que son marcos de este trabajo que ella hace sobre marcos de guerra y las víctimas que son susceptibles de ser lloradas y las víctimas que no tienen ese lugar de víctimas, sino que son cifras. Nos pareció bien interesante como esa distinción que en el fondo pone a unos en un lugar de número y a otro en un lugar de víctima reconocible en su dolor. Y sin duda que tiene una carga muy poderosa en términos de, bueno, sobre todo acá en Chile es una noción que está muy asociada también a las víctimas de dictadura, a las detenidos desaparecidos, víctimas de tortura, y hay una larga reflexión desde esa tradición en cómo la noción de víctima, si bien te entrega un reconocimiento, te entrega un ser visto, también genera esta condición como de pasividad y de acción externa que sin duda en algún punto molesta, pero quisimos rescatar en el fondo la noción de víctima precisamente desde ese lugar, desde el lugar del trabajo de Judith Butler, porque nos parecía que para los casos que estábamos estudiando que implican en el fondo población que no es visible normalmente en el espacio público, la disputa era por ser visto, incluso como víctima, y dejar de ser un número. Entonces era importante mostrar cómo se iban desplazando esos marcos de sentido hasta que ellos lograban eso. Pero debo decir, como acotación, que finalmente ellos también en algún momento pugnan mucho por la noción de víctima y con el tiempo, mientras más afianzados están los movimientos, empiezan un poco a desprenderse de eso. Por ejemplo, en el caso de
de las mujeres de zonas de sacrificio. Ellos hicieron una organización que se llamaba Mujeres de Zonas de Sacrificio, en algún punto, y después no les gustó, en su propio tránsito dijeron, nosotros queremos ser mujeres de zonas de sacrificio porque el sacrificio implica una noción muy, muy pasiva y muy de que uno se sacrifica por el bienestar mayor, y en verdad nosotros no queremos hacer eso. Y con el tiempo le cambian el nombre y le ponen mujeres de zonas de sacrificio en resistencia. Y yo creo que ese cambio de nomenclatura habla muy bien de su propia trayectoria como dirigentes, pero también de los cambios identitarios que van sucediendo a lo largo del proceso de movilización. Es decir, tenemos un sujeto que en un primer lugar no se reconoce como que tiene un problema, luego se reconoce como víctima, luego busca reparación como víctima, y una vez que ya es visto, pasa a una etapa en la cual ya no quiere ser visto desde ese lugar tan pasivo, sino que quiere en el fondo reivindicar también su propia agencia. Así que yo creo que eso también es parte del proceso de transformación misma en los territorios y de sus dirigentes. Y respecto al Estado y el dinero, si cuando el Estado les daba dinero en espacios más masculinizados, yo creo que lo que sucede es que por lo menos las reparaciones que se hicieron a las familias, y lo que solía suceder era que las mujeres hacían los trámites y las mujeres recibían entonces ese dinero del Estado, y tomaban las decisiones sobre qué hacer con ese dinero. Porque finalmente ellas eran durante esa primera etapa las que estaban a cargo de la mayoría de las cosas de la misma movilización. En el fondo todas esas fueron reivindicaciones que ellas tuvieron. En el caso Polimetales, por ejemplo, ellas fueron las que levantaron y recopilaron los antecedentes para hacer la demanda de Suecia, y pusieron a ella y sus familias, y es un caso bien extraño, pero no pusieron, por ejemplo, a los maridos. Se ponían ellas y los niños como víctimas, y en el fondo reivindicaban, la idea era tratar de meterlos en la demanda colectiva, y estaban dispuestas a llevar a los niños, que los examinaran y todo, pero en el fondo no ponían lo que querían proteger, en el fondo no era eso, parece. Entonces les llegaba a ellas. Pero finalmente yo creo que sí los territorios se masculinizan en el sentido de que cuando esto, como les decía, cuando esto adquiere un reconocimiento estatal, evidentemente tanto las dirigencias como la administración de todas esas cosas empiezan a ser mucho más masculinas. Eso sin duda. Como bien dices tú, ahí hay unas formas de patriarcalización que son muy evidentes de cómo el Estado va a intervenir en esos territorios. Eso. No sé si hay más preguntas. Sí, Mayel. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando entonces, Antonio, y no sé si hay alguien más, aproveche ahora o calle para siempre. Bueno, no sé si haya tiempo. Maya, tú me dices. Sí, dale. Rápido. Mira, me llamó mucho la atención tu aproximación a la cuestión del conocimiento experto y la ciencia. En algunos textos de ecología política observo un patrón de desconfianza hacia la ciencia. Se presenta como algo que inmediatamente, digamos, tiene una agenda que coincide con la del estado del capital. No en todos los textos, en algunos. Me preguntaba si tu aproximación a la cuestión del conocimiento experto y la ciencia era solo producto de la metodología o si es también producto de ciertas premisas epistemológicas y cierta noción sobre el rol de la materialidad. Creo que también ha sido un tránsito. Yo creo que una de las cosas que si bien no teníamos tampoco pensado, y bueno, yo tampoco, ¿no? Yo no tenía pensado que esto fuera a tener la relevancia que tenía cuando empezamos a trabajar en estos territorios. Yo, la verdad es que, claro, había trabajado con Javier Ollero en ver su propia experiencia, y había visto que esto tenía alguna relevancia en la configuración de la experiencia tóxica, pero yo pensé que en este caso no iba a ser tan así. Precisamente porque eran conflictos que estaban en nivel muy, muy baja intensidad. Entonces no había una reflexión tan elaborada en torno a
cuál va a ser el rol del conocimiento experto y si es que tiene algún. Sin embargo, con el tiempo, yo creo que hay ahí una cuestión que surge con mucha fuerza, y que tiene que ver con la necesidad de reconocer ciertas formas de conocimiento que son distintas y que están en el fondo epistemologías diferentes, que están en los territorios y que evidentemente chocan en este tipo de conflictos y que sin duda tienen que encontrar la forma de dialogar. Y yo creo que eso sí, hoy día te podría decir que tengo una posición mucho más cercana a que tiene que existir si bien este conocimiento experto, legitimado, científico, basado en la evidencia, lo cual nosotros muchas veces trabajamos tanto en la agenda de estudio ambiental como en la agenda de estudios ambientales. Yo creo que hoy en día es urgente que podamos también abrirnos a esas otras formas de conocimiento local que finalmente son las que van a mostrarnos ciertas cosas para las cuales nosotros somos ciegos. Yo recuerdo claramente cuando los dirigentes o dirigentes de los territorios nos decían, mira, en verdad, nosotros hemos ido muchas veces a los consultorios a decir que nos duele esto, nos duele lo otro, y en realidad no nos mandan a la casa porque dicen que es porque no comemos bien, porque somos sucios, y fuera de lo que uno pudiera reflexionar respecto al tema de la relación de los funcionarios estatales con la población, hay una cosa que es real, que es que efectivamente tú no estás reconociendo el conocimiento que tiene el sujeto sobre su propio cuerpo. Entonces ahí es cuando tú tienes que empezar a pensar que esta construcción debiera ser un poquito más colectiva. Y ahí también hemos estado ahora en el otro proyecto que estoy trabajando, que ahora estamos trabajando más temas de degradación ambiental por escasez hídrica. Estamos avanzando más en lo que es el tratar de hacer esta recopilación de conocimientos más locales. Y tratar en el fondo de encontrar puntos de conexión para construir ese diálogo, entendiendo que si bien nosotros podemos facilitar que lleguen expertos a medir y que llegue gente que les enseñe, entre comillas, cómo hablar, sin duda no es esa la vía que uno debiera usar para trabajar con este tipo de temas. Yo creo que hay ahí un desafío importante también metodológico que hay que abordar. Perfecto. Bueno, pues son 12:40. Creo que vamos a parar aquí porque, como comentamos, Maya, además de estar investigando en estos 5 casos, en la latitud de este país isla que es Chile, ¿verdad?, rodeado por el mar y la cordillera, pues es profesora ahí en la Universidad Mayor y además es mamá, nos lo comentaste, 2 hijos preciosos, por cierto, es directora del doctorado y tiene que dar unas palabras de bienvenida. Entonces, la mala es que aquí paramos y la buena es que a las 4 podemos seguir con esta conversación con la conferencia Márgenes Urbanos, Contaminación y Sufrimiento Ambiental para profundizar en este análisis del caso chileno. Pues entonces nos vemos en un ratito. Muchísimas gracias, Maya, por compartir todo esto. Fue un gusto compartir con ustedes. Gracias. Interesantísimo y nos vemos en